Hoy tenemos con nosotros en Voces Diversas a una empresaria y a la presidenta de APROEMA. Ella cuida el medio ambiente desde su empresa, incluso que es CEO de PMA Nutrigras. Arantxa, bienvenida a Voces Diversas. Muchas gracias, Nacho. Bueno, encantadísima. Así me gusta, que estés encantada y que, sobre todo, nosotros tenemos que estar encantados con el trabajo que hacéis desde tu empresa y desde APROEMA, desde la asociación. Cuéntanos primero qué es ser presidenta de APROEMA y qué es APROEMA. APROEMA es la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia. Somos una asociación a nivel autonómico. ¿Qué es ser presidenta? Pues es una suerte. Me siento muy afortunada el poder representar a compañeros del sector medioambiental, empresas que trabajan para y por el medio ambiente, tanto como gestores de residuos, como servicios transversales, consultorías, abogados, gestores intermedios, incluso ahora ya grandes productores de residuos aquí en la comunidad autónoma. Y poder aunar las voces y el sentir del sector, pues es de personas con suerte, y yo soy muy afortunada. Tengo que decir que uno de tus hashtags es sostenibilidad con rigor. Sí. ¿Por qué? Porque mira, hay mucha leyenda urbana sobre la sostenibilidad, hay mucho habla barato de la sostenibilidad, hay mucha confusión, ¿no? Y esto es cuando todo el mundo se reconvierte a una nueva profesión y ahora todo el mundo es consejero de sostenibilidad, ayuda con la sostenibilidad, es del departamento de sostenibilidad. La sostenibilidad hay que creérsela, tiene que tener un rigor y también hay que saber hasta dónde llega la sostenibilidad y qué puede convertirse en una materia prima o no. Tiene que tener rigor para que realmente sea entendible y forme un hábito en las personas. De ahí lo de sostenibilidad con rigor. Se me habían ocurrido otros muchos, pero eran súper largos. Y ya sostenibilidad es amplia la palabra. Decir sostenibilidad, decir medio ambiente, reciclado, que es a lo que te dedicas también en tu vida profesional, ¿cómo se está haciendo en España? Y no solo en España, en Europa. Pues mira, se está haciendo de una manera muy escalonada. No podemos decir que Europa tiene una visión o una única manera de hacer las cosas. Realmente, medio ambiente, siempre, ya si lo vemos más a pequeño, no a nivel europeo, sino a nivel estatal, son competencias propias de cada comunidad autónoma. Imagínate, aquí en España, ya cada comunidad con sus legislaciones y su forma de ver las cosas y de priorizar. Europa es lo mismo. Cada país tiene unas reglas, tiene unos principios básicos que seguir, pero después está mucho ese calendario, por mucho que nos hablan de la Agenda 2030, que ahora ya están hablando de la 2035, y déjanos que verás tú a qué año vas a llegar. Es muy escalonado. Hay realmente países ejemplares y hay países que no se prodigan tanto en sostenibilidad, pero sí que tienen hábitos sostenibles. España, pues también hay mucha diferencia de una comunidad a otra. Ahí está el País Vasco, que siempre nos lleva a todos la delantera, o está Cataluña, con el Gremi de Cataluña de recicladores, y después estamos los gallegos, que tenemos mucho que presumir y tenemos una industria con una sostenibilidad transversal que tenemos que lucirla más, la tenemos que presumir más. Decir que tú has estado vinculada a la ONU y a la Climate Week de New York, ¿no? Bueno, sí. NYC. Sí. La verdad fue una aventura buenísima. Estuve previo a esa semana del medio ambiente, me perdí la comparecencia de Trump, me hubiera gustado, pero estuve en la semana previa. En la semana previa era importantísimo recordar todo lo que hacemos en Galicia. Tuve la suerte de estar con Jorge Alonso, que es el comisario de Medio Ambiente de España, allí en la ONU, y le pude contar los proyectos que hay aquí en Galicia. También le expliqué algunos a nivel nacional, evidentemente, pero tenía que saber de primera mano qué hace la pyme, ¿no? Esa pyme que tiene que invertir, ¿no? La pyme que
valora si tiene una casa en la playa o tiene un almacén nuevo para gestionar, en nuestro caso, residuos. Y me encontraba con esa voluntad, con esas ganas, y tuve la suerte que me recibieron, evidentemente, con todo lo que hay que contar. Has estado nominada, o tu empresa también estuvisteis nominadas por un tema de medio ambiente, sostenibilidad, reciclado. Cuéntanos un poco sobre ello. El estar nominado o el que te hagan diferentes reseñas por el trabajo que haces simplemente es porque has tenido la suerte que alguien lo ha visto, ¿no? Ha habido visibilidad de esa acción. Para nosotros el premio realmente está cuando nos viene a ver pues la consellera y se hace el petit comité, o cuando nos viene a ver otro empresario, ¿no? De otra comunidad autónoma o de otro país, y nos viene a preguntar o nos viene a intercambiar el conocimiento. Para nosotros esos son los premios. El estar nominado, a ver, esa parte de ego pues te viene bien, y es publicidad al final para tu trabajo y sobre todo para el equipo humano que hay detrás, ¿no? Pero nuestro verdadero premio fue no hace mucho, que vino la consellera a ver nuestro proyecto de I+D de la nueva planta que tenemos, y pudieron estar todos mis compañeros, porque a veces a los premios no te los puedes llevar a todos, pero cuando vienen a visitarte a casa, a la fábrica, a la planta, sí que estamos todos, y ahí es cuando realmente te hinchas bien. ¿Por dónde empieza el reciclaje? ¿Por dónde empieza el medio ambiente? Por uno, sin duda. Mira, los últimos años he estado viajando mucho para conocer diferentes países europeos, bueno, y en Nueva York. De hecho, una de las causas por las que también fui a la ONU es que necesitaba ver cómo recogían allí el orgánico. He ido a diferentes sitios, diferentes empresas privadas y públicas, que me expliquen cómo ellos han podido convertir en hábito en el ciudadano lo que es la sostenibilidad, ¿no? Hay mucha cultura, en España, en Galicia tenemos mucha cultura respecto a la sostenibilidad, tenemos conocimiento, pero no hemos logrado que el conocimiento realmente se convierta en un hábito en el ciudadano, en nosotros. Entonces, pues mira, me fui en Dinamarca a un pueblecito que se llama Thisted, donde la eólica había transformado todo el pueblo, y el pueblo era bandera de todo lo que es la energía eólica y mover sus coches y sus fábricas. La pregunta era ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis conseguido que realmente cale? Y es increíble, es más la parte ya no de pasar conocimiento, sino que el conocimiento se vea, se palpe, se lo crean, se convierta en un hábito. Y me he pasado pues recorriendo pues Países Bajos, en Grecia, que parece que a veces está muy lejano, pues hace muchísimas cosas. El norte de Italia, que es un ejemplo, y somos muy parecidos los italianos y los españoles, pues ellos ya lo tienen superadísimo, el que la basura no se recoge todos los días. ¿Cómo han conseguido eso? ¿No? Personas que son como nosotros, que tienen la misma manera casi de ver la vida, ¿cómo han conseguido hacer un hábito? Y eso, pues, te da que pensar que la sostenibilidad, como te decía, empieza en uno y haciéndose un hábito. Y es lo que todavía aquí no hemos conseguido. Y es lo que intento cada día, ¿no? Que se convierta en un hábito, hablando, que es la única manera, y abriendo la puerta de mi casa para que vean qué es lo que pasa con el aceite, por ejemplo, ¿no? Que es uno de nuestros residuos bandera. Hablábamos antes de aceite, en este caso el de casa, que aún sigue habiendo gente que aún tira el aceite que usa en el baño o lo tira en el vertedero. Pues sí, todavía, ¿ves? Son esos hábitos que, como te decía, hay que ir trabajándolos. Nosotros como PEMEA Nutrigras somos gestores intermedios de un montón de residuos peligrosos. Pues mira, todos esos residuos que salen cuando vas a pasar la ITV, que antes vas al taller y te cambian el líquido de frenos, el anticongelante, todo eso, somos gestores intermedios, pero somos gestores valorizadores de un residuo que es el aceite de la cocina, el aceite de la restauración, de las cafeterías, de los catering. Desde 1991, que me acuerdo que José Mañas, mi padre,
empezó repartiendo bidones en la hostelería y diciéndoles que cuando se enfriase el aceite de la freidora, por favor, echaran ahí el aceite que después se recogía, que le tomaron por loco. Le decía, pero ¿cómo, vamos a ver, cómo vas a hacer un biocombustible del aceite de cocina? Tendrás que hacer mañas un biocombustible, pero del aceite que le quitan a los coches, que ya, eso ya ves que funciona, que eso... Y no puede, y él decía, no puede ser bio porque ya es catalogado como residuo peligroso. Tiene que venir de un aceite que sea orgánico, que no sea. Y ahí surgió todo el tema desde 1991. En el 2006 hubo un punto de inflexión muy importante porque empezamos con el puerta a puerta, a recogerlo y aún seguimos. ¿Ves? No se sabe mucho, no lo publicitamos mucho, pero sí que tenemos la suerte de recoger en muchas comunidades de vecinos. Eso nos lleva a que lo que recogemos, lo limpiamos, lo preparamos y lo convertimos en aditivo, va directamente el 95% a formar parte de, cuando hablamos de un biocombustible, de la parte bio. Pues en un litro de diésel, pues un 30% va con este aditivo que tengo aquí, con esta magia. Enséñanos un poco qué es el primer producto que recogéis y luego lo que sale. Pues mira, el primer producto, esto llega así, mira, ahora ya de lo que lo he puesto ahí ya decantado. El aceite llega con agua, llega con restos de fritura, con trozos de patata, viene de todo, imagínate. Y viene todo mezclado, no es homogéneo, hay quien utiliza muchas veces el aceite y entonces la acidez cambia. Tiene una acidez más alta, otros pues tienen una acidez muy baja porque casi no lo fríen, lo utilizan solamente una vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros recogemos principalmente en bidones de 50, que es lo que le cabe a la hostelería o a una comunidad de vecinos, y vamos recogiendo poquito a poco con nuestra red de transporte. Y cuando ya tenemos 25 toneladas, imagínate, de 50 litros a 25 toneladas, pues todo esto entra en el proceso de crear el aditivo. Se limpia, se decanta, se centrifuga, se le da calor para hacer una acidez. El aceite tiene que es lo que le da el sabor, ¿no? Es la acidez del aceite. Pues nosotros tenemos que hacer una homogeneidad de lo que es la acidez. Y después las plantas de biodiesel, las gasolineras, los distribuidores de gasóleo, compran este aditivo. Es decir, de esto, que es así como lo recibimos, pasamos a esto. Aquí es una parte intermedia, ya no tiene agua, ya no tiene impurezas, ya es homogéneo. Has visto cómo ha cambiado el color también por darle el calor. Y después de esto, lleva otro proceso que hacemos en casa, en la planta. Y ya este es la parte bio, de esos biocombustibles, ¿no? Hoy en día va al 30% todavía, ¿no? De ese litro, pues el 30% va con este aditivo. Esto es lo que es la magia. Esto es lo que, pues mira, muchos lo ven como un 30% que contamina menos. Sin duda otros lo ven como un 30% que no tiene el impuesto de hidrocarburos, pero vea como lo vean, esto es lo que necesitamos, que haya un 30% menos de contaminación. Y ahí es donde trabajamos mucho, en conseguir que esto se conviertan en hábitos, que realmente la persona que lo va a tirar por el fregadero diga, es que esto todavía vale, no me vale a mí para cocinar, pero vale a otra persona para hacer una parte de biocombustible. Aparte de tirarlo por el vertedero no es que desaparezca, no es magia. Tirarlo por el vertedero va a ir probablemente a la depuradora de tu municipio, y la depuradora de tu municipio estaba, la última vez que me lo comentaron, el eliminar 1 kilo, porque esto lo ves aquí líquido, pero en cuanto cambia la temperatura se solidifica. Pues 1 kilo de esta grasa en una depuradora cuesta 3 euros de energía, de biodetergentes para limpiarlo. Y después, claro, todo tiene una repercusión, porque ¿quién paga esos gastos? Los ciudadanos, ¿no? Con nuestros impuestos, con nuestras tasas. Entonces, pues bueno, ese hábito de a mí no me sirve, no lo tiro, pero le sirva a otro, es importantísimo.
¿Se recicla realmente en los hogares? Porque vosotros lleváis, desde tu empresa de PMA Nutrigras, lleváis esos bidones a comunidades de vecinos, a establecimientos de hostelería, luego los tenéis que recoger, pero la gente en su hogar, ¿cómo hace realmente los que viven en casitas o los que no tienen comunidades donde haya recipientes? Pues mira, hoy en día en casi, y además por ley, en todos los municipios va a aparecer nuevos contenedores. Tenemos el de restos de siempre, ese verde, tenemos el del cartón, tenemos el del plástico, el del vidrio, y ahora va a haber ya por ley, porque así se tiene que hacer, uno para orgánico, que sería el marrón, y también para el aceite vegetal, ¿no? Que también es biorresiduo, como el orgánico, pero evidentemente se recoge en un formato líquido y tiene que tener un contenedor especial. Las familias cada vez reciclan más, pero no se llega al indicador óptimo. ¿Qué es el indicador óptimo? Es ese punto donde realmente cuando se traslada esos residuos, esa basura a su planta final, no supone una penalización, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Las penalizaciones realmente revierten en nuestras tasas de basura, en nuestros impuestos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las familias? Las familias, cuando... y ahora estoy visitando con comunidades de vecinos, explicándoles el contenedor marrón. Como puedes ver, podemos estar en la ONU hablando del empresariado gallego de sostenibilidad, pero después, durante la semana, pues a partir de las 8, que es la primera convocatoria, 8:30 la segunda, estoy en comunidades de vecinos animando, creando ese hábito. Mucha gente no recicla porque no se lo cree. Entonces, hay que hablar, hay que darles ese pensamiento crítico realmente a lo que se hace en casa, a lo que se hace en Sogama o a lo que se hace en las plantas finales. Cuando lo explicas y animas, estoy segura que les puede durar un mes esa clasificación, ese tener diferentes contenedores. Pero después, cuando ya llega el mes de septiembre-octubre y toca el pago de la tasa, hay un cambio, hay un enfado y ya te dicen, ya no voy a reciclar más. Mientras el reciclar sea algo que lo veas como una ganancia económica o como una rebaja económica, o lo veas como algo de ahora me apetece, ahora lo hago y después no lo hago, no vas a crear ese hábito, no vas a ayudar a mantener realmente que tu municipio, que tu ayuntamiento mantenga esos indicadores que nos exigen a todos, como a las empresas, a los municipios, también son empresas y tienen que cumplir unos objetivos y unos indicadores. Hay ganas de reciclar, se cree en la sostenibilidad, pero no te lo acabas de creer. ¿Sabes eso que todavía para creértelo hay que meter los dedos, ¿no? Es mucha parte de nosotros, los gestores, el abrir la puerta y el enseñar. Hace poco estuve en una planta final de orgánico y cuando te explican cómo va todo ese tema del biocompost, todo cómo se hace, lo entiendes y te da una pena. Cuando de repente en el proceso ves que van bolsas de plástico o va un bote, dices tú, qué lástima porque ahí hay que parar, hay que sacar y probablemente esa parte de ese orgánico ya no se pueda reutilizar o darle ese uso que todavía tiene, que en sí es una materia prima. Falta eso, falta el ver, falta el tocar y falta el abrir la puerta de casa. Háblanos sobre esto, ya que aprovechamos que estamos en casa. Pues mira, desde Aproema, el Ayuntamiento de Vigo y la subcontrata pues han confiado en nosotros en ir a ese puerta a puerta, a esas asambleas extraordinarias de comunidades de vecinos, a explicarles de primera mano el orgánico, o sea, que un cara a cara, o sea, estoy aquí, yo me dedico a gestionar residuos, pregúntame lo que necesites, te voy a explicar yo también cómo es. Y nos dedicamos a eso, les llevamos el contenedor
de orgánico para el contenedor marrón y les llamamos esto, que es lo que a mí más me encanta, es el embudo para el tener más puntería en la botellita cuando queremos reciclar el aceite de casa. Es un embudo simplemente con la boca para adaptar, se abre y vas echando aquí pues todo lo que es el aceite en una botella de plástico, cuando se enfría de la sartén, claro. Y estamos haciendo ese puerta a puerta. Nuestro ayuntamiento cree, aparte de tener puntos de entrega de estos contenedores en la calle, el ir a casa a explicarlo, a realmente entrar en ese diálogo de un vecino pues que de repente se ha enfadado y deja de reciclar, o el que no lo ve claro porque no puede tener mucho cubo en casa. Es, venga, el bajar a decir, venga, pregúntame lo que quieras, el ser claro, y vamos, yo en eso me apunto a un bombardeo, me encanta, no sabes lo que se aprende, te das cuenta de cosas que también tienes que mejorar tú en tu empresa, ¿no? Porque crees que a lo mejor un contenedor es lo ideal, pero después de hablar con unas 50 comunidades de vecinos te das cuenta que no es lo ideal, ¿no? Y que utilizan otras cosas y que tú puedes ayudar en esa utilización de cosas. Es de sortudos el poder estar en ese careo, y digo careo en el buen sentido de la palabra, ¿no? En ese diálogo con el primero que tiene que reciclar, donde empieza la sostenibilidad en el individuo. Y eso lo hacemos aquí, en Vigo, pero que puede ir a muchos más concellos de toda España. Podéis trabajar a todos los sitios de España, sí, desde PMA, ¿no? Sí, desde PMA y desde APROEMA también. Hablando de APROEMA, ¿cómo está evolucionando a nivel nacional y las asociaciones en otros sitios de España de este estilo, ¿no?, que cuidan el medio ambiente? En España tenemos muy buenas asociaciones. El espíritu de la asociación cala, y más en el medio ambiente. Tenemos a SEGRE, que es a nivel nacional, Repacar, la FER, tenemos muchísimas asociaciones que llevan mucho tiempo, y el Gremi de Cataluña, y que llevan mucho tiempo luchando porque la sostenibilidad sea algo transversal a todas las industrias, ¿no? Como sabes, hay asociaciones sectoriales, la del metal, la del textil, la de la alimentación, y está también la sectorial del medio ambiente. Tal vez la nuestra sea la que más tiene que calar a nivel transversal con las otras asociaciones. En eso nos ponemos de acuerdo, nos juntamos, nos sentamos e intentamos seguir un camino de entrar en las demás asociaciones para que tengan en cuenta lo que pueden ayudar en medio ambiente, ¿no? En la parte de sostenibilidad. Que también, Nacho, te recuerdo que empezó todo esto hablando de medio ambiente. Ahora, si te das cuenta, hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad está formada por la pata del medio ambiente, la parte social y la de la gobernanza. Las empresas medioambientales de mi sector, del sector medioambiental, siempre han trabajado la parte social y la parte de gobernanza. La gobernanza al final es que te tiene que salir rentable y tiene que salir bien económicamente el llevar un medio ambiente y la parte social. Y en eso España, la verdad, el tejido empresarial se apoya en las asociaciones. En eso, la verdad, a diferencia de otros países, que cuando nos llaman y empresas siempre queremos contactar con nuestro homólogo allí en ese país, somos mucho más activos en España con las asociaciones. Somos más incisivos también con la administración. Nos gusta mucho irnos a reunir con la administración, ponerles encima de la mesa el punto de vista del empresario y crear ese diálogo público-privado. Te tengo que preguntar por Pretenac, que es un proyecto interesantísimo que habéis trabajado con la universidad, en este caso con la de Santiago de Compostela. Sí, bueno, menudo equipo de investigadores Scretus de la Universidad de Santiago. Pues, dado que llevamos mucho tiempo desde la empresa, desde PMA Nutrigras, trabajando el tema del aceite, el tema de ir recogiendo poquito a poco hasta juntar una cantidad y poder poner a funcionar la máquina, contactaron con nosotros porque
querían ir más allá. El biodiesel está muy bien, ya lo trabajábamos desde el 91, ese aditivo, ¿no?, para las biorefinerías, pero este equipo de científicos, de investigadores, veía que en su momento fue el diésel, pero ahora es el plástico, ¿no?, que teníamos que ver una manera de si este aditivo, esta limpieza de este residuo combina bien con un diésel, tiene que combinar bien con cualquier derivado del plástico. Ese día que contactamos, me acuerdo yo de estar hablando con mi padre en la planta de lo mismo, ¿no? De, fíjate que esto, si casa bien con el diésel, casa bien con cualquier derivado del petróleo. Cuando nos reunimos, vimos que estábamos en la misma línea. La universidad confió en nosotros, en nuestro producto, en cómo lo limpiamos, en cómo lo calentamos, en cómo lo tratamos, y nos pidieron hacer una plantita piloto en la planta nuestra de Beigadaña. Ahí pues empezó la magia, ¿no? Empezó algo que yo, desde el punto de vista que no soy investigadora, que me cuesta ver las cosas, el ver cómo esto de aquí al lado, como esto, se puede formar parte de un plástico, de un bioplástico, pues me parecía ciencia ficción. Y hacerlo en casa, o sea, hacerlo en la planta de Beigadaña, en Mos, pues tenía su mérito. De ahí Cretus, este proyecto empezaron a ganar muchos premios, el equipo investigador, ¿no? Pues yo doy una materia prima, la preparo, la mimo, ¿no? Pero ellos son los que tienen esa chispa en el cerebro que ven más allá. Y hacerlo en nuestra planta, hacerlo aquí, pues iba a decir nos agrada, no, nos sentimos útiles, nos sentimos muy útiles, y eso es nuestra razón de ser útil cada día, ¿no?, cuando abrimos la persiana. Y es un proyecto de I+D, en una pyme que tiene su mérito, ¿no?, porque sin duda la cuenta de resultados es lo que mide una empresa, ¿no?, y más una pyme, que todas aquí en España somos pymes, el 85%, 90% ya de pymes. Y que hayan pensado en nosotros, una universidad, que hayan puesto su planta, bueno, yo digo plantita, pero bueno, unos reactores en nuestra planta, y que veas que sí que funciona, que se hace esa magia, que después tocas ese plástico. Yo es que no puedo estar más contenta del trabajo que realizamos. ¿Qué se distingue de una empresa sostenible de una que parece que quiere serlo? Se ve a leguas. Es que al final se ve a leguas. La empresa sostenible normalmente es aquella empresa que ya lleva haciendo sostenibilidad mucho tiempo, y fíjate que ni lo publicita. Y cuando realmente se presenta esa empresa, esa pyme, a un concurso, y realmente tiene que tener sellos, porque se tiene que diferenciar de una, ¿no?, para ganar ese concurso, y empiezan a sacar pues todos esos certificados, y se dan cuenta que, pero si esto ya lo hacía yo, pero si esto ya lo tenemos, ya lo hacemos aquí en la empresa, te das cuenta de la cantidad de cosas que se hace por la sostenibilidad, que nos enseñan, y aquellas que realmente tienen el sello, le vas a verificar el sello y no tienen nada hecho. Es que se ve, se palpa, se ve ya en cómo tienen los almacenes, ¿no? Hoy en día toda empresa tiene que tener una zona para sus residuos, para sus excedentes, ¿no?, para aquello que los recortes, como digo yo, ¿no?, lo que les sobra de sus procesos o de la prestación de su servicio. Cuando vas a una empresa lo ves. Es que no se puede disimular si una empresa no está con la sostenibilidad. Le falta esa agilidad, ¿no?, de poder aprovechar al máximo su materia prima, de exprimirla al máximo, porque la puede reutilizar o porque la puede pasar a otro sector, a otra empresa, y sacar también un rendimiento por eso. Se nota la manera de cuidar sus excedentes, se nota muchísimo. Lamentablemente hay muchas que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no?, pero todavía hay. Está en Aproema y en empresas
como PMA NutriGrass el crear ese hábito e irlo cambiando en el día a día. Eres mujer, tradicionalmente sí. En un sector de hombres. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo ha sido el camino? El camino es valer por tu trabajo, por tu constancia y por no parar. Como mujer, pues sí, tienes que hablar de conciliación, tienes que hablar de techos, de cristal. A mí lo que más me ha servido para romper esos estereotipos es mi constancia y el trabajo, que he ido combinando con la conciliación. Me acuerdo en unas jornadas también de conciliación que otra compañera me echaba en cara que yo conciliaba, pero en el trabajo, ¿no? Que yo a mi hijo, Bruno, ahora tiene ya 16 años, desde pequeñito me lo llevaba a todos los sitios. De hecho, me lo llevé también a la reunión con la ONU para que lo viviera, ¿no? Y vamos, es que... conciliar, y cuando realmente vives tu trabajo y eres constante, no tienes ningún problema con conciliar, porque lo que necesitan las otras empresas o las reuniones a las que tienes que ir o los actos a los que te llaman, lo que necesitan es que vayas tú, el aportar. Da igual que vayas con hijo, con persona mayor es un poco más complicado, ¿no? Porque ya no se aguantan con cualquier cosa, ¿no? Es complicado, pero te dan todos los medios. Hoy en día, si quieres conciliar y te tienes que mover a diferentes sitios, te ayudan. No hay peros. Prima el que esa persona vaya, ¿no? Y el abrirle la comodidad a poder conciliar pues con persona mayor, que eso hay que recordarlo mucho, que no todos son niños. Y la parte bonita de llevarse a un niño, que siempre hasta dicen, mira, yo concilio porque dejo llevar a los niños. No, y las personas mayores. Mira, en nuestra empresa nos pidieron hasta conciliar las mascotas, con eso te digo todo. Y yo pensaba que éramos pioneros, pero me acuerdo que fui hace ya mucho tiempo a medio rural, bueno, a una oficina pública, y entre todos los trabajadores habían habilitado una zona para conciliar la mascota, que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que conciliar mucho, cada uno tiene su punto de conciliación, pero como mujer, a mí lo que más me ha abierto la puerta es la constancia y el trabajo y el vivir a tope lo que creo. Si te digo qué significa liderar con rigor y empatía... Pues es ponerse a hablar un idioma que se entienda. Yo no puedo hablar de cuenta de resultados porque a nadie le va a importar mi cuenta de resultados y si esto es rentable o no es rentable, pero sí que le va a importar a la gente cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Y desde luego el crear esa curiosidad de si yo lo hago, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Si yo lo hago es porque veo que funciona. Y crear esa curiosidad. Liderar a veces está en enseñar, no en marcar un camino, sino en enseñar que las cosas pueden funcionar. Y eso es la manera que tenemos de liderar en Aproema y en PMA NutriGrass. Por el ejemplo, un líder tiene que ser ejemplo. Un líder tiene que demostrar que lo que dice se hace. Demostrar con el ejemplo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Estoy hoy muy de refranera. Si tuvieras que definir tu estilo de liderazgo en 3 palabras. Fíjate, no quiero repetitiva, pero constancia, el no darte por no tirar la toalla nunca. Y en sostenibilidad hay momentos que te dan ganas, como en muchos sectores, como en el trabajo, de tirar la toalla, pero esa constancia. El echarle ganas, el creerte lo que haces. No hay nada mejor que cuando empiezas un proyecto nuevo, el entenderlo bien. Y eso pasa cuando no solamente ves la parte de beneficio, y hablar con un lenguaje que se entienda para todos. El liderar teniendo en cuenta quién es tu interlocutor. Y eso te da además una conciencia y un saber de lo que tienes entre manos que no hay quien te tosa después.
¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Wow, eso es que me viene a la mente mi hijo y sobre todo los que acaban ahora ya la facultad o están empezando. Pues mira, lo que me decía a mí mi padre, que hay que empezar a veces por abajo, pero no por una escalada, sino porque es la mejor manera de conocer las cosas. Me gusta mucho la parte poética de dedícate a lo que te gusta y dedícate a lo que es tu vocación, porque entonces nunca tendrás que trabajar, siempre será... no. A ver, tenemos que ser conscientes que el entorno está cambiando mucho, que va a haber y hay ya nuevas profesiones que, vamos, no somos ni conscientes, pero que el nexo común para seguir adelante es creer en lo que haces, el conocer, y se conoce desde abajo, se conoce desde, como digo yo, desde la materia prima inicial. Yo puedo saber mucho de este residuo, pero lo que me ha dado el conocimiento del residuo es haber conocido primero la materia prima. Y yo lo extrapolaría como consejo, a empezar desde abajo, pero conociendo lo que haces y no tirando la toalla. Cuando estás en ese punto de, yo no sé qué hacer ya, estás a punto de conseguir dar ese paso, no quedarte ahí y trabajar mucho. Es que al final son horas y horas. Quien diga lo contrario, no sé, pero yo ya con la edad que tengo, no puedo decir que hay que reducir. Y mira que a lo mejor muchos empresarios y mucha parte me dirán, no, que ahora la reducción de la jornada laboral. Perdona. Y más si estás en una empresa de servicios. Ya veremos cómo haremos eso, porque habrá que hacerlo por ley. Pero la constancia y echarle horas al trabajo y conocer a tu cliente, ¿eh? Si pensamos que nuestro cliente lo sabe todo, ¿no? Hay que hablar mucho con él, enseñarle también todo lo que puede pedir. Si tuvieras que titular esta entrevista... Ay, terapia. Yo le diría que esto es como terapia. El poder hablar libremente, el decirte, oye, pues hay impuestos, oye, pues mira, que hay que echarle horas, el que me des voz. Esto es terapia. Esto es de desahogarte, ¿no, Nacho? Terapéutico y periodista, yo creo que también va por ahí. Terapia, un micrófono para crear hábitos, el que la gente pregunte. No hay nada peor que a veces cuando tienes conocimientos ya te creas unos juicios y tienes unos prejuicios sobre cosas y lo dejas ahí y no creas el hábito. Cuando empiezas a preguntar sobre lo que has aprendido y realmente si se hace o no se hace, es cuando empiezas a conocer realmente la sostenibilidad, en este caso, ¿no? Que es lo que me toca trabajar a mí y lo que me toca vivir. El entender que realmente un residuo o el planeta no se cambia cuando ya no es tu problema, te da pie a querer indagar más y a querer hacer más. Es cuando creamos el hábito y es lo que nos cuesta tal vez en este país, pasar del conocimiento al hábito. Hay mucho conocimiento, pero ese conocimiento no se ha transformado en hábito, en medio ambiente, sostenibilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esto se crea hablando, Nacho, con esto, con este tú a tú, con terapia, bueno, con diálogo. Pues hemos hecho diálogo hoy en Voces Diversas, hemos tenido a Arantxa Mañas Álvarez, ella es la presidenta de APROEMA y también la CEO de PMA Nutrigras. Hablamos de sostenibilidad, de rigor, de liderazgo, de mujer empresaria y emprendedora, gracias también que venía de tu padre la empresa. Sí. ¿Cuántos años de empresa? Pues mira, desde el 85 está en el mundo del transporte y del reciclado. Antes trabajaba para una gran compañía y desde el 85 él decidió empezar un nuevo rumbo y hasta aquí. Y al pie de cañón, que sigue José Mañas.
muy interesante también, si un día quieres hablar con él. Pero sobre todo, Nacho, una cosa que quiero dejar ahora que dices la empresa familiar. Emprender en la empresa familiar da para un programa, ¿eh? Porque parece que tienes que emprender desde lo nuevo, desde, pues me creo una idea y creo un nuevo negocio. A veces, y más en la estructura empresarial que tenemos en España y en Galicia, habría más relevo generacional si habláramos del emprender en la empresa familiar, el crear nuevas formas de trabajo, porque todo ha ido bien, vale, se puede seguir haciendo, pero se puede mejorar. El hablar del emprendimiento en la empresa familiar es regeneración familiar. Sí. Pues ha sido un placer tenerte en Voces Diversas y ver cómo realmente la sostenibilidad del medio ambiente está cuidado gracias a gente como tú. Pues muchas gracias, un placer.